En el bullicioso corazón de Nueva York, en el verano de 1841, la ciudad vibraba con el ajetreo de carruajes y el murmullo de una población que rozaba los 320.000 habitantes. Entre las calles polvorientas y los edificios de madera, Mary Cecilia Rollers, una joven de apenas 20 años, se alzaba como un enigma viviente. Con su cabello oscuro y unos ojos que parecían guardar secretos, trabajaba en la tienda de tabacos de John Anderson en Broadway, un lugar frecuentado por caballeros de sombrero alto y escritores de pluma afilada. La llamaban la hermosa vendedora de cigarros, y su sonrisa atraía tanto miradas de admiración como susurros de envidia. Sin embargo, tras su desaparición el 25 de julio de 1841, esa luz se apagó en un misterio que aún hoy resuena en las sombras del tiempo. Mary vivía con su madre, Phoebe, en una modesta pensión tras la trágica muerte de su padre años atrás en una explosión de un barco de vapor. Aquel domingo, la joven anunció que visitaría a su prima en Brooklyn, un trayecto que nunca completaría. Fue vista por última vez caminando junto al río Hudson, acompañada por su novio, Daniel Payne, un hombre de rostro melancólico y manos temblorosas por el licor. 3 días después, el 28 de julio, unos pescadores encontraron su cuerpo flotando en las aguas turbias cerca de Hoboken, Nueva Jersey. Su vestido estaba desgarrado, un lazo apretado alrededor de su cuello revelaba la violencia de su final, y sus ojos, abiertos al vacío, parecían clamar por justicia. La noticia corrió como pólvora, y pronto los periódicos sensacionalistas llenaron sus titulares con especulaciones que oscilaban entre lo macabro y lo romántico. La policía de Nueva York, un cuerpo desorganizado de apenas un centenar de hombres, se vio desbordada por el caso. Las primeras sospechas recayeron sobre la Oak Gang, una banda de rufianes que acechaba a mujeres desprevenidas en las orillas del río. Sin embargo, no había testigos ni pruebas que lo señalaran, y la teoría se desvaneció como humo en el viento. Los ojos entonces se volvieron hacia Daniel Payne, cuyo amor por Mary era tan conocido como su afición a la botella. Algunos creían que un arrebato de celos lo había llevado a cometer lo impensable, pero se suicidió. Meses después, el 7 de octubre, junto a la cueva de Civil, añadió más preguntas que respuestas. Dejó una nota garabateada. Al mundo, aquí estoy en el mismo lugar. Que Dios me perdone por mi vida malgastada. ¿Era una confesión velada o el lamento de un hombre roto por la pérdida? Nadie lo supo con certeza. El caso tomó un giro aún más oscuro en noviembre de 1842, cuando Frederica Loss, una tabernera de Hoboken, habló desde su lecho de muerte. Herida accidentalmente por el disparo de uno de sus hijos, sus palabras finales fueron un susurro que heló la sangre de quienes las escucharon. Afirmó que Mary había llegado a su establecimiento acompañada de un joven médico, buscando un parto prematuro, un eufemismo para un aborto ilegal. Según el señor Loss, algo salió mal, y el cuerpo de Mary fue arrojado al Hudson para ocultar el crimen. La mención de Madame Restel, una célebre abortista de la época cuyos anuncios llenaban los diarios clandestinos, avivó las especulaciones. Sin embargo, la policía, escéptica y sin pruebas físicas, descartó la historia como el delirio de una moribunda, dejando el relato suspendido en un limbo de incertidumbre. En medio de este torbellino de teorías, un hombre observaba desde las sombras, Edgar Allan Poe. El escritor, de mirada intensa y mente afilada, había conocido a Mary en sus visitas a la tienda de Anderson. Su belleza lo había cautivado, y su muerte lo obsesionó. En 1842, Poe canalizó esa fascinación en El misterio de Marie Roget, una historia publicada en 3 partes en Snowden's Ladies Companion. Trasladó el crimen a París, donde su detective ficticio, Sir Auguste Dupin, desentrañaba el caso con una lógica implacable. Poe propuso que la joven, renombrada Marie, había sido asesinada por un oficial naval, una figura misteriosa con quien mantenía un romance secreto. Detalles como un nudo de marinero en su ropa y su desaparición previa en 1838, cuando se rumoreó que había huido con un amante, respaldaban su hipótesis. En una carta, Poe afirmó que su relato era más que ficción, era un intento de resolver el enigma real. Sin embargo, la verdad se le escapó, y ningún oficial naval fue jamás identificado.
La ciudad, mientras tanto, se debatía entre el horror y la curiosidad mórbida. Los periódicos publicaban ilustraciones de Mary, idealizando su rostro incluso en la muerte, mientras los predicadores la usaban como advertencia contra los pecados de la vida moderna. En las tabernas, los hombres susurraban teorías, algunos de un amante despechado, otros de un ritual oscuro en las profundidades de Hoboken. La cueva de Sibyl, un rincón rocoso cerca del río, se convirtió en un lugar de peregrinación para los morbosos, que juraban haber visto el espectro de Mary vagando entre las sombras, su vestido blanco flotando en la brisa nocturna. El caso también dejó huellas más profundas. La ineptitud policial expuesta por la investigación impulsó reformas en Nueva York, mientras que el frenesí mediático marcó el auge del periodismo sensacionalista. Sin embargo, tras 9 semanas, el interés público se desvaneció, eclipsado por el asesinato de Samuel Adams a manos de John C. Colt, un crimen aún más escandaloso. Mary Rollers quedó relegada a las páginas amarillentas de los diarios, su asesino perdido en el anonimato. Poe, quien murió en 1849 bajo circunstancias igualmente misteriosas, nunca supo la verdad. Su Mary Roget se convirtió en un precursor del género de crímenes reales, influenciando a generaciones de escritores. Pero el caso de Mary Rollers permaneció sin resolver, un rompecabezas incompleto envuelto en niebla. Fue víctima de un amante celoso, de un procedimiento clandestino o de un desconocido que acechaba en la noche. Las aguas del Hudson, testigos mudos de su final, guardaron el secreto, y con el paso de los años, su historia se transformó en una leyenda que aún susurra en los callejones de Nueva York, un eco de belleza, tragedia y misterio eterno.